¿Alguna vez te preguntaste cómo se fabrica un cigarrillo? No cómo se fuma, no cómo se ve en la cajetilla, sino cómo se produce realmente dentro de una fábrica. Porque detrás de ese pequeño cilindro de papel hay ingeniería, automatización, toneladas de materia prima y un proceso tan veloz como preciso. Hoy en Así se hace, te voy a mostrar cómo se fabrican los cigarrillos dentro de una planta industrial. Y lo que vas a ver, seguramente no lo habías imaginado. Antes de que un cigarrillo llegue a una cajetilla, o antes de que alguien siquiera lo encienda, todo comienza con una planta, el tabaco. Pero no es cualquier planta, ni cualquier cultivo. Las hojas que terminan convertidas en cigarrillos provienen de campos especializados, donde todo, desde el tipo de suelo hasta el clima, está estrictamente controlado. Los países más reconocidos por su producción de tabaco son Estados Unidos, Brasil, India, China, República Dominicana y Argentina. Estas hojas son el corazón del cigarrillo, su sabor, su intensidad, su olor y hasta su textura. Todo depende de cómo se cultiva, se cosecha y se cura el tabaco. El ciclo de cultivo del tabaco puede durar entre 3 y 5 meses. Durante ese tiempo, las plantas alcanzan alturas de 1 a 2 metros y desarrollan hojas grandes, gruesas y ricas en nicotina. Cuando llega el momento de la cosecha, las hojas se recolectan a mano, una por una, empezando por las inferiores y subiendo gradualmente a lo largo de varias semanas. Este método permite que cada hoja se corte en el momento justo de maduración, lo cual es clave para mantener un sabor uniforme. Una sola planta puede producir entre 20 y 30 hojas útiles, y para producir el tabaco necesario para fabricar 1 millón de cigarrillos, se necesitan aproximadamente 10 toneladas de hojas secas. Después de la cosecha, las hojas de tabaco no se usan inmediatamente. Primero deben pasar por un proceso llamado curado, que puede durar entre 15 y 60 días, dependiendo del método. Existen varios tipos de curado. Curado al aire. Las hojas se cuelgan en galpones ventilados y se dejan secar lentamente, lo que da como resultado un tabaco más suave. Curado al fuego. Se colocan en estufas de madera donde el humo actúa sobre las hojas, aportando un sabor más intenso. Curado al sol. Usado principalmente en Asia y África, donde las hojas se secan directamente al sol. Curado con calor controlado. Se utiliza en plantas industriales con tecnología de precisión para obtener una calidad constante. Durante este proceso, las hojas pierden entre un 70 y un 80% de su peso, pero desarrollan sus características más importantes, el color, el aroma y la textura quebradiza ideal para el siguiente paso. Una vez curadas, las hojas se clasifican a mano. Sí, incluso en fábricas altamente automatizadas, el primer filtrado sigue siendo humano. Cada hoja se examina según su tamaño, color, elasticidad, contenido de nicotina y presencia de manchas o daños. Las hojas se agrupan en fardos y cada fardo puede contener entre 15 y 20 kilos de hojas secas. En total, una fábrica de tamaño medio puede recibir más de 100 toneladas de tabaco seco por semana, provenientes de múltiples regiones. Todo este tabaco no se usa tal cual llega. Primero se almacena en condiciones controladas de humedad y temperatura, donde puede reposar durante varios meses antes de ser procesado. Este reposo permite que el tabaco fermente ligeramente de forma natural, reduciendo su acidez y mejorando su sabor. Es similar a lo que ocurre con el vino o el queso. El tiempo le da carácter. Y aquí viene un dato que pocas personas conocen. Un solo cigarrillo puede tener hasta 8 tipos distintos de hojas de tabaco, provenientes de diferentes partes del mundo. Cada marca tiene su propia fórmula secreta, su blend, que mezcla hojas de diferentes variedades, como Virginia, Burley o tabacos orientales, para lograr un sabor, un nivel de nicotina y una intensidad específica. Es decir, no estás fumando una hoja entera, estás consumiendo una mezcla industrial diseñada para provocar una experiencia sensorial específica, irrepetible. Cada lote de tabaco se analiza químicamente antes de ser aprobado para producción. Se mide el contenido de nicotina, azúcar natural, humedad y el potencial de combustión. Solo después de cumplir con todos estos parámetros, el tabaco está listo para pasar al siguiente paso: el picado, humectado y saborizado. Una vez que las hojas de tabaco han sido clasificadas, curadas y almacenadas, llega el momento de iniciar su transformación en lo que será el contenido del cigarrillo. Este paso ocurre en una de las secciones más dinámicas y controladas de toda la fábrica, el área de preparación de la mezcla, o lo que la industria conoce como la línea de procesamiento primario. Aquí es donde el tabaco en hoja se convierte en una mezcla lista para fumar.
Y aunque parezca simple, lo que sucede en esta etapa es una coreografía industrial precisa y automatizada que involucra múltiples fases y maquinaria de alta velocidad. Las hojas secas de tabaco llegan en grandes fardos que pueden pesar hasta 120 kilos cada uno. Estos fardos se introducen en máquinas llamadas desvenadoras, cuyo trabajo es separar la parte central de la hoja, el nervio o vena principal, del resto del tejido. Ese nervio es demasiado grueso y duro para fumar, así que se elimina o se utiliza para otros productos derivados, como tabaco para pipa o fertilizantes. Una vez separadas, las hojas se humedecen ligeramente con vapor de agua o nebulizaciones finas. Esto evita que se quiebren al cortarlas y mejora su elasticidad. Después, las hojas entran a una máquina picadora rotativa, donde se cortan en hebras finas de entre medio milímetro y 1 milímetro de ancho, con una longitud media de entre 20 y 25 milímetros. Estas hebras de tabaco ya tienen la forma que reconoces si alguna vez abriste un cigarrillo. Una sola línea de corte puede procesar más de 1000 kilos de tabaco por hora. Después de ser picado, el tabaco pierde parte de su humedad natural. Por eso pasa por una etapa crítica, el humectado. En enormes tambores giratorios, el tabaco picado es rociado con una mezcla de vapor, agua y otros compuestos. La humedad final deseada es de aproximadamente 22%, lo que permite que el tabaco queme de forma uniforme sin apagarse. Aquí también es donde se añaden ingredientes funcionales: glicerina vegetal para mantener la humedad, azúcares para suavizar el sabor, cacao, miel o regaliz, que aportan aroma y redondez al humo, carbonato de amonio o ácido cítrico, que alteran el pH del humo y hacen que la nicotina se absorba más rápido. El número exacto de ingredientes varía según la marca, pero hay casos documentados donde más de 50 sustancias diferentes son añadidas a la mezcla. Esta es una parte clave del diseño del producto. El objetivo no es solo darle sabor al tabaco, sino también modular la forma en la que afecta al cuerpo, desde el golpe en la garganta hasta la velocidad con la que llega la nicotina al cerebro. Una vez acondicionado, el tabaco se mezcla en grandes tolvas o mezcladoras industriales. Cada carga puede contener entre 200 y 400 kilos de tabaco picado. Aquí es donde se combinan distintas variedades de tabaco, como Virginia, Burley y Oriental, según la fórmula de cada marca. El proceso de mezcla dura entre 15 y 30 minutos, dependiendo del tamaño del lote. El resultado es una mezcla uniforme, equilibrada, con una textura ligeramente húmeda y un color entre marrón claro y dorado oscuro, dependiendo de la composición. Desde este momento ya está listo para ser transportado a la línea de armado, donde se convertirá en cigarrillos, pero antes de llegar allí, la mezcla pasa por un sistema de control de calidad automático que verifica el tamaño de las hebras, el nivel de humedad exacto, la ausencia de objetos extraños, como fibras plásticas, residuos de papel o restos de vena, el aroma y la coloración homogénea. Solo si cumple con todos los parámetros, la mezcla es liberada para entrar a la fase más veloz e impactante, el armado de cigarrillos en cadena. En esta etapa, la fábrica entra en modo máxima velocidad. Lo que hasta ahora era una mezcla húmeda y aromática de tabaco, ahora se convierte, en cuestión de segundos, en cigarrillos perfectamente armados, listos para ser empacados. Y lo más impresionante es que todo esto ocurre en líneas de producción automatizadas, tan rápidas y eficientes que el ojo humano no alcanza a seguir el ritmo real. El corazón de esta etapa es la máquina cigarrera industrial, también conocida como Maker Machine. Es una estructura compleja de acero inoxidable, bandas transportadoras, cuchillas de precisión y sensores electrónicos. Una sola de estas máquinas puede fabricar entre 8,000 y 12,000 cigarrillos por minuto. Eso es el equivalente a más de 720,000 cigarrillos por hora en una sola línea. Grandes fábricas operan con hasta 15 líneas en paralelo, lo que significa que pueden producir más de 10 millones de cigarrillos al día. Sí, 10 millones, en un solo turno de producción. El proceso, aunque automatizado, se puede dividir en pasos muy claros. El tabaco ya procesado llega desde el área de mezcla a través de tubos neumáticos. Luego se deposita sobre una cinta que lo distribuye de forma pareja para formar lo que se llama una cuerda o columna de tabaco continuo. Esta cuerda de tabaco se deposita sobre una tira larga de papel cigarro, un tipo de papel poroso que regula la velocidad de combustión del cigarrillo. La cuerda de tabaco y el papel se enrollan a gran velocidad, formando un cilindro perfecto. Una tira de pegamento se aplica en el borde del papel para sellar el tubo. Este cilindro continuo puede llegar a medir más de 100 metros de largo antes de ser cortado. Una
Una cuchilla automatizada lo secciona en unidades individuales, generalmente de 84 milímetros de longitud, que es la medida estándar de un cigarrillo con filtro. Los filtros se fabrican por separado a partir de acetato de celulosa, una fibra sintética derivada de la celulosa vegetal. Vienen en forma de cilindros largos que luego se cortan en partes más pequeñas. El filtro se une al cuerpo del cigarrillo con una banda de papel engomado, también conocida como tipping paper, que puede tener diseños, color dorado, marcas o logotipos impresos. Todo este proceso, desde el tabaco hasta el cigarrillo armado, ocurre en menos de medio segundo por unidad. Aunque la máquina realiza el trabajo mecánico, todo está controlado por sistemas de visión artificial y sensores de precisión. Cada cigarrillo se verifica automáticamente para comprobar su longitud exacta, el peso, que debe estar entre 700 y 1000 miligramos según el tipo, la densidad del tabaco, que el filtro esté bien colocado, que no tenga grietas, perforaciones o mal sellado. Si una unidad no cumple los estándares, la máquina la expulsa al instante. Una línea moderna puede rechazar y reciclar más de 100 cigarrillos por minuto sin interrumpir la producción general. Una vez armados y verificados, los cigarrillos pasan a una máquina acumuladora que los organiza en grupos de 20 unidades. Este número no es casual. Corresponde exactamente a una cajetilla estándar. Estos grupos se alinean y se transportan hacia la siguiente área, el empaque final, donde serán envueltos, sellados y preparados para su distribución masiva. Para que tengas una idea del alcance de esta etapa, en solo un turno de 8 horas, una planta con 10 líneas operativas puede fabricar más de 70 millones de cigarrillos. Y todo esto con un personal mínimo en contacto con el producto, ya que la automatización permite operar más del 90% del proceso sin intervención humana directa. Una vez que los cigarrillos han sido armados, cortados, filtrados y verificados, comienza una nueva coreografía mecánica, el empaque. Y si pensabas que ya habías visto velocidad, precisión y automatización, espera a ver cómo se empacan decenas de miles de cigarrillos por hora sin que nadie toque uno solo con las manos. Los cigarrillos armados se organizan automáticamente en grupos de 20 unidades, que es el formato estándar de una cajetilla tradicional. Cada grupo es empujado por mecanismos de aire y presión controlada, sin fricción directa, hacia una estación donde serán envueltos en una carcasa de cartón. Este cartón, conocido como blank, viene preimpreso con la marca, el logo, el código de barras, las advertencias sanitarias y las imágenes obligatorias que muestran los efectos del tabaquismo. Todo eso se imprime con tecnología offset o flexográfica, con tintas resistentes al calor, al roce y a la humedad. Una sola máquina puede formar, llenar y cerrar hasta 3.000 cajetillas por minuto, lo que equivale a 180.000 por hora, por línea de producción. En grandes fábricas con múltiples líneas en funcionamiento, se pueden producir más de 2 millones de cajetillas por día. Una vez armadas, las cajetillas pasan a la siguiente estación, el envoltorio con celofán, también llamado overwrap. Este envoltorio tiene varias funciones. Protege el producto de la humedad y el aire, garantiza la integridad del empaque, incluye el abre fácil, esa tira roja que permite abrir la cajetilla con una sola mano. Evita que se manipule el contenido sin que quede rastro. Este celofán es un film plástico ultradelgado que se adhiere mediante calor en un proceso llamado termosellado. El resultado es una cajetilla perfectamente sellada, brillante y compacta. En esta etapa también se añade un código de trazabilidad que puede incluir la hora, el día, la línea de producción y el lote de tabaco utilizado. Esto permite rastrear el origen exacto de cada cajetilla en caso de incidentes o inspecciones regulatorias. Las cajetillas individuales no se despachan de a una. Primero se agrupan en cartones o packs de 10 unidades. Estos packs se arman en máquinas agrupadoras automáticas y se envuelven también en film plástico o papel industrial. Después, los packs se cargan en cajas de cartón corrugado que pueden contener entre 100 y 200 cajetillas, dependiendo del formato. Estas cajas se apilan sobre pallets de madera o plástico que se estiran con film transparente y se etiquetan para su envío. Cada pallet puede transportar más de 2.000 cajetillas, listas para distribución nacional o exportación. Antes de salir del área de empaque, todas las cajas pasan por un sistema de inspección por cámaras y sensores láser. Se verifica que el número de cajetillas sea el correcto, que los códigos de lote estén presentes y legibles, que el sellado esté completo, que el empaquetado no tenga daños visibles. En caso de detectarse un error, la caja entera se retira del circuito automáticamente.
Todo esto ocurre a una velocidad impresionante. Cada 2 segundos, un nuevo pallet completamente empacado está listo para salir de la planta. Puede que un cigarrillo cueste poco, pero el proceso para llegar a esa cajetilla es de alta complejidad industrial. Cada unidad ha pasado por más de 20 máquinas distintas. Ha sido medida, pesadas, selladas y codificadas. Todo sin intervención humana directa. Y ahora, tras haber sido empacada, protegida y controlada, la cajetilla de cigarrillos está lista para entrar en la red de distribución y llegar a miles de tiendas, estaciones de servicio y kioscos en todo el país y el mundo. Después de haber pasado por cultivo, corte, mezcla, armado, empaquetado y control, los cigarrillos llegan a su última gran etapa industrial, la distribución. Y aunque es la parte menos visible para el consumidor, es una de las más complejas y costosas. Estamos hablando de una red logística internacional que mueve millones de unidades al día, sin margen de error, con estándares casi quirúrgicos de trazabilidad, velocidad y seguridad. Una vez empacados en pallets, los cigarrillos son cargados en camiones de distribución o contenedores. Cada camión puede transportar entre 500,000 y 800,000 cigarrillos, organizados en más de 20,000 cajetillas por carga. Pero no se despachan directamente a los puntos de venta. Primero van a centros de distribución regionales, donde se almacena el producto en condiciones controladas de temperatura y humedad, lejos del calor directo y la luz solar, para garantizar su estabilidad. Estas instalaciones pueden tener capacidad para albergar hasta 50 millones de cigarrillos al mismo tiempo, divididos por marcas, lotes y destinos. Los productos están organizados en un sistema digital que rastrea cada caja, cada pallet y cada envío. Gracias a esta trazabilidad, una fábrica puede saber exactamente en qué ciudad, tienda o país terminó cada unidad que salió de su planta. En el mercado interno, los cigarrillos se distribuyen a través de una red de mayoristas, distribuidores y puntos de venta minoristas. Estos incluyen kioscos, supermercados, estaciones de servicio, tiendas de conveniencia, bares y discotecas. Cada uno de estos puntos recibe cigarrillos con frecuencia semanal o incluso diaria, dependiendo de la demanda y la rotación. En promedio, una cadena nacional puede mover entre 3 y 5 millones de cigarrillos por día solo en un país de tamaño medio. Pero el verdadero volumen está en la exportación. Grandes marcas distribuyen sus productos a más de 50 países, y algunas fábricas están completamente orientadas al comercio exterior. Los cigarrillos son enviados en contenedores marítimos sellados. Cada contenedor puede transportar más de 10 millones de cigarrillos. En un solo mes, una planta de producción orientada a exportación puede despachar más de 200 millones de cigarrillos a través de barcos, aviones o transporte terrestre. Algunos de los principales destinos son países de Europa del Este, Asia, Medio Oriente y África, donde el consumo sigue siendo alto y las regulaciones, en algunos casos, más flexibles. Cada caja exportada está registrada en aduanas, sujeta a control fiscal, normas sanitarias y leyes de etiquetado específicas del país de destino. Sin embargo, el mercado del cigarrillo también convive con una sombra constante: el contrabando. Se estima que 1 de cada 10 cigarrillos en circulación en el mundo es ilegal, es decir, fue producido o distribuido por fuera del circuito autorizado. Por eso, las empresas invierten millones en tecnologías de autenticación, códigos QR, microimpresiones, sellos invisibles y sistemas digitales que permiten rastrear cada unidad. Al mismo tiempo, gobiernos de todo el mundo aplican impuestos especiales al tabaco, que en algunos países representan más del 70% del precio final del cigarrillo. Pocas cosas tienen una red logística tan pulida, eficiente y extendida como el cigarrillo. Cada unidad, desde su plantación hasta tu bolsillo, pasa por al menos 6 países, 12 máquinas, 50 manos técnicas y decenas de filtros regulatorios. Y lo más impresionante, todo este proceso está diseñado para que puedas comprar una cajetilla a cualquier hora, en cualquier ciudad del mundo, como si siempre hubiera estado ahí. Ahora que viste todo el proceso, desde una simple hoja de tabaco en el campo hasta un cigarrillo listo para fumar, queda claro que lo que parece un producto simple en realidad es el resultado de una maquinaria industrial gigante, diseñada con precisión, velocidad y escala global. Cada cigarrillo pasa por más de 20 etapas, atraviesa países, puertos, fábricas, códigos y controles, hasta llegar a una cajetilla que se vende por unas pocas monedas. Pero detrás de esa cajetilla hay toneladas de tabaco
tabaco, químicos añadidos, estrategias de mercado, ingeniería industrial y una red de distribución que opera sin pausa los 365 días del año. ¿Te imaginabas que fumar involucraba todo esto? Ahora que lo sabes, ¿cambia algo en tu percepción? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Deberíamos hacer un video sobre cómo se hacen los vapes o los filtros de cigarrillos? Tu sugerencia puede ser el próximo episodio. Y si te interesa descubrir cómo se fabrican los objetos cotidianos que usamos sin pensar, te invito a suscribirte a Así se hace. Acá mostramos el mundo que está detrás de lo que ves todos los días, como nunca nadie te lo contó. Dale like, compartí este video con alguien que fume o quiera dejar de fumar y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Esto fue Así se hace. Nos vemos en el próximo video.